¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo en esta bonita mañana que empieza el día de hoy, 22 de septiembre del 2017. Bien, como siempre aquí marcando la pauta para continuar con cosas nuevas. Y bien, bienvenidos todos a este ciclo formativo de Microsoft Access 2013. Y el tema, a partir de esta serie que arranca, comenzaremos a tomar un tema muy interesante, el rumbo a un tema muy interesante, el sendero que les tengo presente para mostrarles a ustedes en este tema, va a llamarles muchísimo la atención, porque en este mundo de los negocios encontramos que hay empresas que, bueno, tal vez unas están ya configurativamente organizadas y todo eso, pero en tanto a eso hay otras que no lo están. Hay otras que mueven este pilar de negocios, pero realmente lo mueven, como se dice, dentro de un 100%, escasamente un 20% lo manejan dentro de sistemas, pero el 80% todo es manual. Voy a hablarles del tema de las inmobiliarias. El tema de las inmobiliarias, como tal, tiene muchos aspectos. Para eso, entonces yo voy a comenzarles aquí a dar cartilla con un proceso que pues yo tuve la oportunidad de poderlo conocer en un día entero que consta desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tuve tiempo de un día prácticamente para conocer casi como todo el engranaje de esta actividad económica, y me tomé la molestia de empezar a armar toda la maqueta que utilizaré para poderles a ustedes suministrar la información. Espero que los que me vayan a seguir, entre todos esos que me siguen en cualquier parte del mundo, yo sé que hay personas que tienen sus inmobiliarias, o sea, administran inmobiliarias que tal vez sean grandes, como tal vez no sean tan grandes, sean pequeñitas, pero están haciendo eso y pues es bastante llamativo el ejercicio que aquí se sigue. Para eso, yo voy a seguir con un aplicativo, voy a hacer uso de una base de datos relacional, y a esa base de datos relacional le voy a poner un nombre específico que se va a llamar negocios efectivos. Negocios efectivos, así se llama la aplicación, que tiene que ver con la función a la inmobiliaria. Bueno, entonces voy a empezar. Entraré entonces aquí a la carpeta como tal, y aquí en mi carpeta entonces tomaré aquí inmobiliaria negocios efectivos. Entraré aquí a inmobiliaria negocios efectivos, ahí la estamos mirando, y esta es la presentación de esa inmobiliaria, ¿sí? A ver, aquí un momentico, lista de diseño. Aquí. Bueno, entonces el aplicativo se llama Negocios Efectivos, aplicativo inmobiliaria Negocios Efectivos, y bien, este es el esquema que tenemos de entrada. Dos botones, uno se llama iniciar gestión y el otro se llama salir del sistema. Cuando iniciamos la gestión, entonces acá tenemos el usuario, se va a determinar como el 5177, enter, la clave, hola, enter, y aquí tenemos el panel inicial de este proceso que se llama la inmobiliaria. Bueno, primera cosa, en la inmobiliaria como tal nosotros necesitamos trabajar usuarios. En los usuarios que necesitamos trabajar, de hecho está por ejemplo el dar de alta a un usuario,
consultas, actualización, informe, dar de baja y exportar a Excel. Cuando hablamos de exportar a Excel nos referimos a exportar la lista que tiene que ver con la bitácora. Entonces, cuando nosotros hablamos de los usuarios, entonces los usuarios que nosotros tenemos son usuarios que manejan seguimiento, usuarios que manejan administración, o sea, el que administra todo. El usuario normal, que es aquel que simplemente se le enfoca a determinada línea de tareas. El externo, que es el que puede estar afuera, en la calle. Y el invitado, una persona que se le muestra esto, digamos, como si fuera una demo, ese es nuestro invitado. Entonces, esos son los tipos de usuarios que vamos a trabajar. Hasta aquí solamente tengo la maqueta de cómo sería el proceso. Bueno. Tenemos presente otro punto, las personas. Las personas generalmente, ¿qué clase de personas nosotros vamos a trabajar en la inmobiliaria? Entonces está la primera, el prospecto, una persona posiblemente que hemos en la calle visitado porque vimos un anuncio en su inmueble que dice se arrienda o se vende. Entonces, para nosotros en ese momento, esa persona es un prospecto. O sea, tal vez podría llegar a ser nuestro cliente potencial en el futuro, como tal vez no. Y otro es ya el inquilino, cuando ya le estamos dando forma a esa persona. Propietario, la persona poseedora o dueña del inmueble. El vendedor o agente inmobiliario. Bueno, aquí en este caso, la palabra es agente inmobiliario, que es la persona que se encarga de realizar las tareas como es buscar el inmueble, contactar una entrevista con la persona dueña del inmueble, estar atento a percibir posibles captaciones, estar atento a percibir posibles personas que se encuentran interesados en el inmueble y estar atento a mirar cómo gana esa ficha, esa cuenta ejecutiva para estarla posteriormente administrando y hacerle un respectivo seguimiento a ella. Está en este caso el funcionario, que es la persona que colabora en la inmobiliaria, es el que trabaja en la inmobiliaria, que puede ser el asistente, la secretaria, el mensajero, el gerente, ¿sí? Está el gerente, se le da una línea aparte, como tal, porque puede tener algunas cosas especiales, como por ejemplo, como gerente, su cuenta corriente, que muchas veces suele ser usada para en ella depositar los valores correspondientes a lo que comprende el negocio cuando se hace el contrato de arrendamiento o el contrato de servicios o el contrato de compraventa. Y compradores, bueno, compradores, las personas en sí que están, digamos, en este momento marcadas como aquellas interesadas en comprar un inmueble. Bueno, entonces estaría para hacer, dar de alta, consultas, actualización, informe, dar de baja y exportar a Excel. La lista de estas personas. En este espacio de las personas vamos a hacer algo muy interesante como es un control pestaña donde definimos la figura de cada uno de ellos como es. Tendrá su respectivo contador, ¿sí? Y así por el estilo. Bueno, entonces ahí va ese punto de la... Bueno, vamos a otro punto interesante, los contratos. En los contratos encontramos una cantidad, es una variedad intensa de todos los tipos de contratos que existen. Uno, pues en ese día que yo pude apreciar, yo solamente vi unos poquitos. Vi un contrato que es para vivienda urbana y otro que se llama corretaje. Entonces, vivienda urbana es el más común y corretaje ya es un contrato un poquito especial porque es un contrato donde básicamente la inmobiliaria en un momento determinado toma el eje de ser el directo intermediario entre el propietario y el inquilino, es el intermediario entre el propietario y el inquilino, pero simplemente ayuda como a la fase de encontrar la persona, conectarlos, y ya después de que cobra
una comisión, un valor que comprende, por ejemplo, el primer canon es para la inmobiliaria y un porcentaje que es el 5.5% sobre el valor total de ese precio, que en este caso incluye valor del canon y el valor de la administración. Entonces, si el valor de un canon es de 3.200.000, un ejemplo, y el valor de la administración es de 800.000 pesos, la suma de los dos son 4 millones y el 5.5% sobre 4 millones es 220.000 pesos. Y eso se considera como el estudio de ese proceso. Un estudio donde básicamente al inquilino, el posible inquilino, se le van a revisar algunos factores como por ejemplo, sus extractos bancarios de los primeros 6 meses, que su valor o ese movimiento tiene que estar reflejado unas entradas de dinero que más o menos muestren que la persona gana 2 veces lo que vale el canon. ¿Me explico? O sea, si el canon vale 4 millones, la persona se debe ganar 2 veces eso, sería hablar de 8 millones de pesos, 10 millones de pesos lo que la persona mensualmente debería de ganarse para poder sostener ese valor, ¿de acuerdo? Otro punto importante es que ahí debe estar también en ese proceso de papeles, debe estar también adjunto lo que corresponde a los codeudores que tienen que tener finca raíz y los fiadores que tienen que tener finca raíz. Cuando nos referimos a que tienen que tener finca raíz, quiere decir que tiene que estar el certificado de tradición y libertad, ¿sí? Para tanto el codeudor como el fiador, ¿de acuerdo? Y adicionalmente debe estar una certificación de tipo laboral, donde está especificado cuánto se gana la persona mensualmente, que debe ser 2 veces lo que vale su canon, lo que va a pagar de ese canon. Y toda esta información se suministra a una entidad que se llama Protexa, aquí en Colombia, en Bogotá, Protexa. Entonces, esa entidad es una aseguradora. Entonces, la idea es que las personas que son los posibles inquilinos en el futuro, ya bien sea por corretaje o por un contrato de arrendamiento normal, estas personas generalmente, con ese estudio, lo que se busca es que puedan percibir un seguro que los cubra tanto al inquilino como a la inmobiliaria, se llama seguro de arrendamiento, que en el caso tal que el inquilino incumpliera el pago del canon, entonces la inmobiliaria sería inmediatamente la beneficiaria al recibir este dinero para poder cubrirle al propietario, ¿de acuerdo? Eso es lo que se maneja aquí. Entonces, en esta figura de los contratos se presentan los siguientes elementos, lo que deriva de aquí, de este punto. ¿Qué deriva de acá? Entonces yo voy a cerrar aquí un momentico y voy a mostrarles a ustedes qué deriva acá de un contrato. Entonces, en un contrato habitualmente nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos el tiempo de alquiler, aquí tenemos la tablita, voy aquí a correrla un poquito acá, la tablita entonces tiene tiempo, un día, semana 7, quincenal 15, mensual 30, bimestral 60, trimestral 90, semestral 180 y anual 365. Esa es la primera tablita a nivel de esa parte del contrato. Esta otra tabla que se llama modelos contrato. Entonces, en los modelos contrato vamos a encontrar cualquier cantidad de elementos acá. Entonces, encontramos para compraventa lo siguiente. Es como decir, tener varias plantillas, digámoslo así, para poder hacer los procesos de lo que corresponde al contrato. Entonces está el contrato compra-venta, el contrato de arrendamiento y el contrato de servicios. Entonces para la compra-venta tenemos las arras confirmatorias, arras penitenciales, bien inmueble a plazos, bienes inmuebles con condición resolutoria, bienes inmuebles con reserva de dominio, vivienda arrendada con opción de compra, vivienda con obligación del vendedor de saneamiento,
vivienda proyectada efectuada por promotor inmobiliario, vivienda supeditada al otorgamiento de la escritura pública, promesa de venta y opción de compra industrial, que esto ya es para un contrato de arrendamiento. Entonces, ahí empezamos esa parte. Local de negocio con prestación de aval bancario, plaza de garaje, segunda residencia, solar, vivienda con aval bancario, vivienda con derecho de adquisición preferente, vivienda con opción de compra, vivienda con renuncia a derecho de adquisición preferente, vivienda con trastero, garaje u otras dependencias, vivienda de protección oficial, vivienda de temporada, vivienda por plazo no superior a 5 años. Seguimos aquí. Bueno, seguimos aquí. Arrendamiento por promotor de vivienda protegida, cesión de vivienda, cesión de local de negocio, subarriendo total de local de negocio, habitación y local de negocio con opción de compra. Y la parte de los servicios, eso es otro tipo de contrato. Entonces, servicios que son asesoramiento jurídico, asesoramiento en la puesta en escena de la vivienda, valoración del predio adecuado para su venta, reportaje fotográfico, video y plano, plan de venta 60 días, publicidad portales inmobiliarios, publicidad zona, colaboración con otras agencias inmobiliarias, ofertar inmueble a cartera compradores, enseñar la vivienda, plan de comunicación, servicio postventa, confianza y representación y los honorarios que son el 3%. Entonces, esos son los modelos de contrato que se van a presentar. Entonces, todos estos modelos de contrato, la idea es que cuando estamos haciendo estos modelos, tengamos también una figura en la que nosotros podamos apoyarnos para elaborar respectivamente el contrato. Entonces, por eso aquí tenemos un punto importante que dice establecer el contrato. Entonces, ahí vamos a tomar puño de esa figura. Está en la consulta, la actualización, está listar los contratos, dar de baja contratos cuando ya, digamos, cesaron, cuando ya no continúan, exportar un listado de contratos a Excel, importar contratos de Excel al Access. Eso tenemos ahí. Bueno. Otro punto importante es que los contratos como tal traen unas figuras que se llaman los formularios. Son unos tipos de formatos especiales, un tipo de formato especial que se estaría tomando en uso para que a través de él podamos elaborar toda esta figura de los contratos. Vamos a mirar esos formularios que son dos tipos, el de los profesionales, o sea, un formulario profesional y un formulario que se llama comunidad de propietarios. Entonces vamos a mirarlo acá. Este de acá yo lo voy a cerrar un momentico acá para que podamos apreciar acá la lista. Entonces, esta es otra figura con la que vamos a trabajar. Entonces, a nivel profesional tenemos lo siguiente: un formulario para manejar el compromiso de gestión de venta en agente único, un formulario para manejar el compromiso de gestión de venta en exclusiva, un compromiso de gestión de venta sin exclusiva, depósito para arras y señal con cláusula resolutoria, encargo de arrendamiento con opción de compra en agente único, encargo de arrendamiento con opción de compra en exclusiva, encargo de arrendamiento con opción de compra sin exclusiva, encargo de espacio para planta solar fotovoltaica, encargo de arrendamiento exclusiva, planta solar fotovoltaica, encargo de arrendamiento sin exclusiva, encargo de arrendamiento sin exclusiva para planta solar fotovoltaica, hoja de visita de arrendamiento con opción de compra y honorarios. Bueno, parte de control de visita, reconocimiento honorarios profesionales de intermediación inmobiliaria. Y ahora para la parte de comunidad de propietarios está acta de junta de propietarios, certificación deudas para la escritura de transmisión de compra-venta, certificación previa de acuerdo de junta aprobando liquidación deuda, comunicación de disconformidad con acuerdo de junta, convocatoria junta extraordinaria, convocatoria junta general ordinaria, escrito para representación en junta, estatutos para representación en junta, requerimientos de pago deudas. Esos son los diferentes formularios. Bueno, de pronto usted se estará preguntando que toda esta información, ¿dónde está? Esta información es un elemento de figura que uno utiliza cuando está haciendo el cuadre del formulario que captará esa información, ¿cierto? Bueno, esta otra parte que hablamos de la exclusividad, si sí o no la hay.
La exclusividad es algo así como una especie de, como un acuerdo que se establecen entre las partes para respetar la figura del negocio. Eso es lo que yo entiendo por la exclusividad. Entonces, cuando se marca la exclusividad, quiere decir que el agente inmobiliario estaría como protegido y estaría, digamos, blindada su negociación de una manera que la persona no puede correr a echar mano de que, venga, yo como ya estoy aquí, me salto este paso y voy a correr a donde otra persona y le voy a ofrecer esto así, así. Entonces, no se puede hacer eso. Entonces, por eso está el estado de la exclusividad. Bueno, eso fue lo que yo entendí el día que estuve allá mirando toda esa información. Bueno, está otra cosa que se llama, otra listica que se llama estado pago. En el estado de pago, normalmente cuando nosotros empezamos a hacer todo el proceso de lo que es el alquiler, entonces tenemos que tener presente, mirar cómo vamos a establecer, por ejemplo, la diferencia cuando las cuotas están pagadas, cuando están pendientes, cuando está vencido y cobrar, cuando se cobra hoy y cuando hay un error que se revisa en la cuota pagada, ¿sí? Esos son ítems que van a ir ahí. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Tipo de propiedad. ¿Qué propiedades se manejan? Habitación, casa, apartamento, oficina local, bodega. Listo, no hay nada más ahí en ese punto. Entonces, estas son las tablitas que nosotros tenemos, básicamente acá, las tablitas. Entonces, está la de los usuarios, está la de la bitácora de acceso de los usuarios, entonces ahí está presente el líder del momento en que entra el usuario, el código, la contraseña, el nombre del usuario, la novedad, la fecha, la hora, que eso es algo que internamente el formulario lo está haciendo. Está M usuarios, que es donde está pues los usuarios como tal. Y ¿qué más tenemos acá? Entonces ya vimos el tipo de propiedad, tiempo de alquiler, modelo contrato, formatos inmobiliarios, exclusividad, estado pago, y los CL son en cierta manera los cuadritos lista que uno verá presentes, ¿sí? Cada uno de ellos, el del alquiler, el del contrato, el de las personas, el de usuarios, ¿sí? Hasta ahora esos que tengo acá montados, que verán exhibirse en el panel inicial. Y acá, en cuanto a formularios, tenemos por ahora solamente la presentación de los menús, tenemos el panel de ingreso, el panel inicial y el panel principal. El panel de ingreso es este que tenemos acá, el panel inicial es este que tenemos acá, donde se presenta ya toda la información, y el panel principal es este cuadrito que se presenta, que es el que nos permite lanzar la información. Entonces, en el panel inicial, ¿sí?, ya vimos que entonces en el contrato se hace eso. Entonces, otra cosa que tiene presente la inmobiliaria es el alquiler. Entonces, cuando hablamos del alquiler, es iniciar un proceso de alquiler, y para eso tiene que estar alimentado la base de datos con información de los propietarios, con la información del que va a ser posiblemente el inquilino, ¿correcto? Y la clase de contrato que se va a dar a rodar, ¿sí? Que se va a poner en puesta en marcha para el proceso como tal. Entonces, eso sería iniciar un proceso de alquiler. Las consultas, la actualización, listar procesos de alquiler, dar baja a procesos de alquiler, exportar a Excel, importar a Excel. Tendrá esa parte. También tendremos en cuenta hacer el manejo para el seguimiento de los propietarios, ¿sí? En este momento aquí el propietario pues no tiene ahorita este menú, los inquilinos tampoco. Se va a manejar la contabilidad. En la contabilidad, por ejemplo, se manejan figuras, por ejemplo, como los comprobantes de egreso, los comprobantes de ingreso. Se maneja la situación de los impuestos, porque resulta que cada inmueble tiene que llevar el proceso del impuesto, que es retención en la fuente del 3%, ¿sí? 3%. Está presente algo que se llama los honorarios, que es el 11%. Está presente el ICA, que es el 9.66%, ¿sí? Entonces, todo, y la retención en la fuente y el IVA.
Entonces, todos estos elementos generalmente son una serie de formatos que se tienen que diligenciar con relación a los impuestos que se ocasionan cuando se establece un contrato de arrendamiento o un contrato de compraventa. ¿Sí? Entonces, ahí tendría que haber eso. En el caso, por ejemplo, del alquiler, será también interesante porque se va a establecer, por ejemplo, los alerta para cuando uno quiere conocer, por ejemplo, los próximos inquilinos que tienen que pagar, cómo está esa figura, y que nos pueda determinar el control de todo ese proceso. Tenemos la parte siguiente que se llama publicaciones. Las publicaciones generalmente las inmobiliarias siempre van a estar publicando, eso se llama captación, siempre van a estar publicando sus inmuebles que ponen, por ejemplo, en venta o que están para arrendar, y los ponen muchos de ellos en diferentes portales de tipo inmobiliario, como en este caso Metro Cuadrado, que es uno de ellos, es el más destacado, es el más importante aquí en Colombia, y más exactamente aquí en Bogotá, pero también tiene función en otras partes del territorio nacional. Entonces, publicaciones es también para esa parte, para poder entrar, para poder hacer el ingreso del inmueble que se va a publicar, hacer lo que se llaman los republicados, sacar un listado que es una especie de exportación hacia Excel de toda la información, de todo lo que está pasando allá para llevar un seguimiento y poderle pasar a cada uno de sus agentes inmobiliarios el proceso de cómo están los inmuebles que ellos tienen a su cargo, ¿no? Bueno, habitualmente cuando una inmobiliaria puede tener, digamos, un equipo de trabajo compuesto de 14 agentes inmobiliarios, entonces a nivel del transcurso del año, más o menos ellos, cada uno puede tener alrededor de 60 cuentas ejecutivas por tratar y seguir. En el término de un mes, más o menos, pueden estar contando por ahí con unos 3 o 4, generalmente por mes. Entonces, se hacen como una especie de acumulados. Entonces, hay momentos en que un agente inmobiliario, digamos, desde que empezó el año hasta donde va, puede suceder que tenga de pronto a nivel de cuentas ejecutivas aproximadamente entre unas 20 y 25 cuentas ejecutivas que está tratando. Entonces ellos tienen en sí un proceso especial que seguir, y es pues cómo controlar, cómo administrar, cómo integrar y cómo dirigir todos esos procesos. Bueno, en sí, cuando se está haciendo la captación del inmueble, pues también otra cosa importante que tiene el agente inmobiliario es poder hacer una cosa que se llama el reportaje fotográfico, ¿sí? Entonces el reportaje fotográfico, video o plano, es simplemente pues ir hasta el inmueble, sacar fotografías del inmueble, muchas veces también de pronto contar de hecho con los planos, porque hay veces que la gente los requiere, y también uno aquí otra vez hacer un video con respecto a esta información. Bueno, punto aparte ahí. Viene otra cosa que se llaman las propiedades. En las propiedades es inscribir, aquí todavía no tengo esto, pero ya tengo la figura montada. En las propiedades es básicamente hablar de, por ejemplo, el inmueble. ¿En qué sitio está ubicado? ¿En qué zona está ubicado? ¿Cuántos son los metros construidos? ¿Hace cuánto tiempo está ese inmueble construido? O sea, ¿cuántos años? ¿5, 10, 20? ¿Cuántas habitaciones tiene ese inmueble? ¿Cuántos baños? ¿Cuántos parqueaderos tiene? Si tiene zona lavandería, si tiene zona depósito que llaman, si cuenta con el parqueadero como es, si es interno, si es externo, la cocina, si es, por ejemplo, abierta, cerrada, ¿no es cierto? O en línea, esos son diferentes tipos de cocina. Adicionalmente si tiene chimenea, adicionalmente si tiene gas, adicionalmente si tiene antena parabólica, adicionalmente si tiene internet, adicionalmente si tiene también que otras cosas en este punto.
Eh, ¿Qué más sería? El precio del inmueble, ¿no es cierto? El precio de la administración de ese inmueble. ¿Y qué otra figura más tendríamos acá, por ejemplo, para mostrar a nivel de esto? Bueno, hay unas cosas interesantes que yo voy a echar aquí un poquito de mano. De acá me salgo para mostrarles a ustedes algo relacionado con metro cuadrado. Acá está metro cuadrado. Y en metro cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos diferentes escenarios que estamos mirando acá que están en arriendo. Entonces, como se darán cuenta, por ejemplo, este es interesante porque este, por ejemplo, está mostrando es un plano. ¿Sí? Ahí, como se darán cuenta, está mostrando un plano. Bueno, aquí está, este es el planito que está mostrando de ese apartamento, ¿sí? Por eso decía que en el reportaje puede ser de fotografías, videos o planos, ¿sí? Entonces, este es un plano. Y ya directamente, pues como tal, en el plano, digamos, uno quiere ver este planeta, entonces uno aquí, por ejemplo, capta, aquí toma este y aquí este ya nos da, por ejemplo, todos los detalles. Entonces dice, por ejemplo, tipo comedor, si es sala comedor, tipo instalación de gas, si es natural, tipo de calentador, área de terraza, si la tiene, parqueadero cubierto, vista exterior, zona de lavandería, tipo de cocina, tipo de lineal, terraza, balcón, si tiene balcón, estudio, biblioteca, parqueadero propio, vista panorámica. Todas esas son cositas importantes que tiene en sí el inmueble como tal. ¿Sí? Eh, Otra cosa también interesante que tiene aquí metro cuadrado es que tiene una calculadora, por ejemplo, para determinar el, el, el crédito que se podría posiblemente en el futuro tomar en cuenta. Entonces, conocer, por ejemplo, cuál es la cuota cercana que usted tendría que pagar para ese proceso, ¿correcto? Bueno, entonces acá tenemos el inicio y ¿qué más tendríamos acá? Están las finanzas. Mire, por ejemplo, este aquí dice finanzas. ¿Cómo obtener un crédito de vivienda? Ver más. Entonces, por ejemplo, lo interesante de este espacio es que destaca, por ejemplo, la posibilidad digamos, de utilizar una calculadora para conocer, ¿sí? Por ejemplo, aquí está cómo utilizar la calculadora de metro cuadrado. La calculadora nos reporta, por ejemplo, una manera de poder conocer cuánto es lo que la persona podría pagar, ¿sí? Etcétera. Entonces aquí tenemos varias cosas para ver el proceso con respecto a ello, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿deseas utilizar la calculadora de crédito? Si desea calcular su capacidad de endeudamiento, consulte nuestra calculadora de crédito. Eso me pareció interesante. La calculadora de crédito porque a través de ella, por ejemplo, una persona dice, bueno, calcule cuánto le presta. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos son sus ingresos mensuales? Por ejemplo, una persona dice, bueno, en ingresos mensuales nosotros tenemos aproximadamente en un grupo familiar 4 personas, cada una se gana 1 millón de pesos, son 4 millones de pesos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A 15 años, entonces vamos a mirar, calculando el crédito, cuánto tenemos. Entonces dice, por 4 millones de pesos, el banco puede prestarle hasta 104.645.706. Debe tener una cuota inicial mínima de 44.848.160 y puede comprar un inmueble desde 149.493.000 pesos, ¿sí? Entonces, eso es por un lado. Y lo otro sería cómo se calcula el valor de las cuotas. Entonces, ¿cuánto es el valor del crédito? Entonces, estamos hablando que el crédito es de 104 millones de pesos, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, a 15 años, entonces dice así,
Para obtener un crédito de 104 millones, debe tener ingresos mensuales de 3.975.318 pesos. Debe tener una cuota inicial de 44 millones para comprar un inmueble de 148 millones. ¿Sí? Entonces, más o menos eso es en términos así generales lo que dice aquí esta calculadora, ¿correcto? Y acá, por ejemplo, dice acá, por ejemplo, valor cuota mensual fija, 1.200.000, aquí le empieza a presentar diferentes opciones, todo para que usted tenga una idea de cuánto dinero exactamente es el que usted debe tener para poder comprar una casita. Si, por ejemplo, una persona, digamos, un ejemplo, una persona dice, mis ingresos mensuales son de tan solo 1.500.000 pesos y quiero conseguir, digamos, un plazo de 15 años, entonces veamos cuánto nos da acá. Entonces dice, con un ingreso mensual de 1.500.000, el banco le puede prestar a usted 39.242.140. Debe tener una cuota mínima de 16.818.060 pesos, es decir, está por debajo de lo que es el subsidio de vivienda, que está más o menos en 22 millones de pesos. Entonces, pues ahí está la cosa interesante. Y la casita que usted puede comprar es una casa que tiene un valor de 56 millones. Entonces, aquí, por ejemplo, está presente esto, por ejemplo, hacer casa, ¿sí? El valor estimado es tanto, aquí usted le da esto, los diferentes tipos de sitios donde hay esas casas que están vendiendo, ¿bien? Si usted con este valor que dice acá, que dice, el banco le puede prestar 39.242.000, entonces miremos acá, 39.240.000, entonces a 15 años, calculemos las cuotas, entonces acá dice, para obtener un crédito de 39.240.000 debe tener ingresos mensuales de 1.499.918. Debe tener una cuota mínima inicial de 16.817.143 y puede comprar un inmueble de 56.057.143 pesos. Entonces, el Banco de Bogotá tiene aquí, por ejemplo, la posibilidad de ofrecer un predio por 449.975 como cuota fija mensual. ¿Sí? Esta es otra. Esta es de hacer casa, y esta es de Banco de Bogotá. Bueno, ahí está interesante la cosa. Pues a partir de acá de las inmobiliarias, créame que es mucho lo que se puede aprender, pero muchísimo lo que se puede aprender, porque hay mucha cosa que se puede hacer acá. Entonces, pues yo lo invito a usted a que de verdad se anime a querer seguir adelante con este proceso de la inmobiliaria, porque hay bastantes cosas interesantes por hacer. Están entonces las propiedades y los procesos. A nivel de la contabilidad también va a ser interesante porque imagínense, por la contabilidad nosotros tenemos que hacer una serie de comprobantes de egreso relacionado con lo que tiene que ver con el pago de los impuestos de los inmuebles, con el pago de los agentes inmobiliarios, con el pago de los funcionarios de la inmobiliaria, porque pues igualmente ellos no solamente es pagarles el salario, hay que tener en cuenta también otros conceptos, por ejemplo, como lo que pasa con los aportes para fiscales, o sea, el CRE. Entonces yo me voy a enterar de muchas cosas y me voy a duchar de mucha información que tiene que ver con esta parte. Y por otro lado están los procesos. Entonces hay diferentes tipos de procesos que se llevan aquí en punto para poder manejar bien esto. Una cosa también que me pareció interesante de todo esto es que, por ejemplo, a nivel de los propietarios, por ejemplo, tener, por ejemplo, el concepto de sus cuentas de bancos, porque resulta que la plata por parte del inquilino se recibe, ¿no es cierto? Entonces, esta plata que se recibe del inquilino, ¿dónde es depositada? En la cuenta de la inmobiliaria. Pero cuando ya se recibe en la cuenta de la inmobiliaria, entonces ese valor que se recibe se le debe de pasar al propietario, ¿no? Porque el propietario, pues obviamente está en cierta manera percibiendo ese ingreso, que es una renta por concepto de algo que tiene arrendado. En cuanto a las propiedades, pues por lo menos conocer cuáles son las propiedades de aquellos propietarios que no son de la inmobiliaria
y cuáles son las propiedades de la inmobiliaria, porque también la inmobiliaria tiene sus propias propiedades que pone en arrendamiento o pone para venta. Es decir, hay personas que compran vivienda para poderla vender y con eso ahí ganan un poquito de dinero, ¿sí? Hay personas que tienen esa figura de negocio, comprar vivienda para vender. Entonces, por ejemplo, una persona dice, bueno, yo tengo la inmobiliaria. Entonces, por ejemplo, digamos, la figura que me llamó mucho la atención fue la del corretaje porque ellos, por ejemplo, el primer canon lo perciben, ¿no? Digamos, un ejemplo, el primer canon son 4 millones, son 4 millones para ellos. Ya los otros siguientes meses, ya esa plata es del propietario, pero el primero lo reciben ellos. Es como decir, recibiendo por adelantado su pago en el proceso que está ahí. Aparte de eso, recibieron un pago por el estudio. Entonces, imagínense si tantas personas se les hace un estudio, digamos, prescriben la captación, digamos, en el transcurso de una semana, 10 personas, entonces cada persona, digamos, está jugando en un proceso de estudio de, digamos, de 4 millones, 5 millones, pues eso es dinero, ¿sí? Entonces, esa es una manera que tiene la inmobiliaria de captar. Entonces, la inmobiliaria no solamente capta en el simple hecho de decir, yo soy intermediario para ayudarle a la persona a arrendar su inmueble, también soy intermediario para ayudarle a la persona a vender su inmueble. Entonces, cuando venden el inmueble, captan un 3% de ganancia por la venta de ese inmueble. Entonces, para las personas que este mundo como tal hoy lo están conociendo, yo sé que les va a llamar mucho la atención y me van a estar siguiendo mucho en este punto porque querrán conmigo conocer toda la fluencia de esa información en la figura de lo que es la inmobiliaria como tal. Entonces, recuerden, esta es la base de datos, inmobiliaria, negocios efectivos, ¿sí? Empieza el proceso a partir del 22 de septiembre del año 2017. Este es el video número 1, que es netamente una introducción de todo ese proceso que vamos a continuar. Esta es una serie que podría llegar fácilmente a 50 videos, 60 videos, 70 videos, 90 videos, 100 videos, mucho más allá. Y miren la figura que tenemos acá. Tenemos exactamente cuántos módulos a tratar. Tenemos el módulo usuarios, el módulo personas, el módulo contratos, el módulo alquiler, el módulo propietarios, el módulo inquilinos, el módulo contabilidad, el módulo publicaciones, el módulo propiedades y el módulo procesos. Exactamente tenemos 10 procesos. Cada proceso en la figura puede estar más o menos costando $500,000 de pesos. Entonces estamos hablando de que esta aplicación estaría más o menos en un costo de 5 millones de pesos. Es decir, en dólares estaríamos hablando de que estaría exactamente en cuánto, si es en dólares, ya vamos para allá. Son 5 millones de pesos dividido entre 3,000. Estamos hablando de $1,670. $1,670. $1,670. Bueno, hablemos de que estamos, digamos, digámoslo así, en términos, dejémoslo en $1,700. $1,700 dividido entre, ¿cuánto más o menos nos gastaríamos cuadrando toda esta parte? Yo pienso que un mes. Entonces, un mes serían $1,700 en un mes, pero si de pronto nos echamos 2 mesecitos, entonces estaríamos hablando de que cada mes son $850, ¿sí? Pero para poder ayudar a las personas para que sea más fácil la cosa, entonces simplemente que demoremos en este proceso 4 meses, entonces sería exactamente $425 por mes. $425 por mes. ¿Listo? $405 por mes. Entonces, hoy, 22 de septiembre del año 2017, arrancamos con este proceso. Tenemos para empezar a trabajar 10 módulos. Vamos a aprender muchas cosas con este proceso y cuando esto esté listo, o sea, yo hago esto así. Yo siempre que empiezo una serie,
en la primera ocasión solamente les muestro qué voy haciendo, pero no les entrego la base de datos. La base de datos yo la entrego, pero al final del proceso y de manera que es como un obsequio a las personas que me siguieron, a las personas que aprendieron conmigo, a esas personas les obsequio la base de datos. No les va a salir en nada, pero la única cosa es que me tienen que seguir. La única es que pues tienen que estar atentos al proceso que yo voy generando a través del canal de YouTube y a través de la web docencial www.infoyayate.ga. Bueno, mis amigos, entonces espero poderlos ver muy rapidito pronto en el próximo video, que es el número 2, el video número 2. Entonces, este es sería el video número 001. Entonces, esta es netamente la introducción del mundo de las inmobiliarias. Entonces, aquí Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, se despiden y cordialmente les invita para seguir en proceso todo este detalle relacionado con la inmobiliaria. Muchas gracias y que tengan un buen día.